Cordial saludo, profesor y compañeros. Hago la presentación correspondiente al diseño de bases de datos como parte de la actividad de fase 1 reconocimientos. Presentación personal. Mi nombre es Manuel Hernández, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Soy técnico profesional de sistemas egresado de la CUN y actualmente trabajo en Collegium como analista de servicios TI hace más de un año. Ahora bien, empecemos con la evolución histórica de las bases de datos. Desde las bibliotecas hasta grandes almacenes de datos, hemos visto la necesidad de almacenar información. Si esto no lo hubiéramos hecho antes, ninguna de las cosas que hoy sabemos no tendríamos el conocimiento de que están allí. Como tal, las bases de datos como las conocemos tienen su historia. Aquí tenemos una línea de tiempo. Iniciando desde 1889, cuando Hermann Hollerith, quien almacenaba datos, óigase bien, datos en tarjetas perforadas, y creó una máquina donde almacenaba esta información, con el fin de guardar la información del censo realizado en Estados Unidos en esa época. Luego de entonces pasamos a 1955. En 1955 se crean o se establecen las cintas magnéticas como medio de almacenamiento de información de audio, video y texto, gracias al señor Hollerith Smith, quien es considerado el padre de los datos. Ahora bien, ya empezamos a hablar de datos y empezamos a hablar de bases de datos a partir de la época de 1960, donde veíamos el orden de la información en las bases de datos. Como sabemos, las bases de datos son un conjunto de datos estructurados que se utilizan para administrarse de forma electrónica grandes cantidades de información. ¿De acuerdo? De ahí pasamos entonces a la época de 1970, donde el matemático Edgar Frank Codd, quien es considerado el padre de las bases de datos relacionales, y él fue el que diseñó como tal las bases de datos relacionales en su época, y los conocemos hoy en día. Como dato curioso, en 1974 apareció el SQL, o el lenguaje de consulta estructurada, lo que conocemos también hoy en día. Luego, en la década de los 80 se empieza a realizar la comercialización y se estandariza el lenguaje utilizado para todas las bases de datos, es SQL, ¿sí? Se comercializa a partir de que aparece la World Wide Web, o lo que conocemos hoy como el Internet. Y de ahí, en 1990 inician las bases de datos orientadas a objetos, manejadas a través de interfaz gráfica, como lo que es Excel y Access actualmente. Ahora bien, hay tendencias dentro de las bases de datos. La que más me llamó la atención fue la Big Data. ¿Qué es la Big Data? Se describe como un gran volumen de datos estructurados y no estructurados que inunda los negocios cada día. Pero no es la cantidad de datos lo que importa. Lo que importa en la Big Data es qué hacen las organizaciones con esos datos. Big Data en la Big Data se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de los negocios estratégicos, lo que actualmente utilizan como el marketing digital o entre otras cosas, con la información que allí se almacena. Un claro ejemplo de la utilización de las bases de datos actualmente serían las multas de tránsito y comparendo. Como sabemos, allí se maneja la información del nombre del conductor, el documento de identidad, la dirección de residencia del trabajo y el teléfono, y qué tipo de infracción fue la que cometió. También allí aparece cuántas multas ha tenido, cuántas infracciones y comparendos, y si se encuentra en mora de las que no ha pagado. Como por último, tenemos entonces las conclusiones que tengo yo acerca de las bases de datos. Son importantes para el almacenamiento de información que nos ayudarán en un futuro a la toma de decisiones, eso lo tenemos bastante claro. También son viables para ser consultadas en tiempo real y ser actualizadas a su vez, así no se pierde tampoco la información o la idea que uno tenga. Y el observar la organización de los datos nos ayuda a saber qué tenemos y a saber que se encuentran resguardadas en alguna parte y que podemos ser consultadas más adelante. Gracias a dispositivos móviles o a computadoras de alta tecnología, podemos realizar la consulta de las bases de datos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Agradezco su atención prestada y espero que esta presentación haya sido de gran ayuda, como lo fue al momento de aportar a mi aprendizaje y conocimiento acerca de las bases de datos. Gracias.